empleada heroica salva millonario de muerte segura en la piscina. Pero un secreto chocante surge. La mansión de Julián era un monumento de lujo. Arcos de mármol, candelabros de cristal y un jardín que olía a maracuyá frescos. Pero todo este esplendor no pudo ocultar lo que sucedía en esa piscina deslumbrante. Era un día soleado y el aire estaba cargado de risas y música. Sin embargo, un grito desgarrador rompió el encanto. ¡Ayuda! María, empleada doméstica desde hacía años, estaba en la cocina cuando escuchó el alboroto. Su corazón dio un salto. Sin pensarlo, corrió hacia la piscina. Lo que vio la paralizó. Julián, el carismático empresario, luchaba en el agua, sus brazos agitándose sin control. La adrenalina derritió su miedo y saltó al agua. Nadando con la fuerza de una mujer desesperada, llegó justo a tiempo para atraparlo. Las manos de Julián se deslizaron por las suyas y en un instante ella lo arrastró a la orilla. La respiración de él era un sonido ahogado, profundo. La multitud los observaba. Ojos desorbitados, murmullos llenos de horror desplazaban el aire. ¡Viva María! Se escuchó entre susurros temerosos, pero en el fondo de su pecho, bajo la calidez del heroísmo, latía un secreto, su pasado sombrío. Mientras Julián se recobraba tosiendo agua, ella lo miraba sin saber que su destino estaba a punto de entrelajarse de maneras impensables. Las miradas de los demás se desvanecieron y solo quedaron ellos dos, como si el tiempo se hubiese detenido. Gracias, no sé cómo. Dijo Julián, la voz entrecortada. Pero antes de que pudiera formular más palabras, María se dio cuenta de que algo extraño había brotado en sus recuerdos. Una sombra que la seguía desde su infancia. Nombres, una tragedia y la familia de Julián. ¿Acaso estaba conectada con el crimen no resuelto que había marcado su infancia cruelmente? Mientras ella se alejaba, su mente se llenó de imágenes aterradoras. Su hermano, el llanto, la sangre, la traición. La familia de Julián había sido mencionada en ese oscuro capítulo. María temía que su valentía, lo que había parecido un acto noble, pudiera abrir viejas heridas. Entonces, el rumor comenzó a circular. Un enemigo de Julián lo acechaba, alguien que había estado interesado en los secretos de su familia. Ella sabía que no estaban a salvo. Una presión creció en su pecho. La lucha por el hoy se entrelazaba con el miedo de su pasado. ¿Podía ser capaz de salvar a Julián una vez más, aunque eso significara enfrentar sus demonios? La tarde fue cayendo cuando Julián la buscó, con ojos desesperados, como si hubiese leído su mente. Quería saber más. Mientras él se acercaba, María sintió que el mundo a su alrededor giraba, como si todo lo que había conocido y sufrido amenazara con resurgir. —¿Qué escondes, María? —preguntó Julián, su tono ahora lleno de intensidad. Una fría sensación de inquietud recorrió la espalda de María. La verdad emergía de las sombras. ¿Pero estaría dispuesta a enfrentarla? La noche caía y su corazón latía con fuerza. La pregunta flotaba en el aire y, al final, se quedó sin respuesta. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. María miraba a Julián. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en un torbellino. Un poder desconocido parecía envolverlos. ¿Qué escondes, María?, repitió Julián, su mirada intensa perforando su alma. El silencio se volvió abrumador y el murmullo de la multitud se desvaneció. Un sudor frío recorrió la espalda de María. Los secretos parecían susurrarle, empujándola hacia el abismo de su pasado. Antes de que pudiera responder, una sombra se deslizó por la piscina. Un grito desgarrador cayó del cielo. Todos se volvieron. Y allí, de pie, con una pistola en la mano, estaba Roberto, el exnovio de María. Su rostro una mezcla de locura y desesperación. ¡Deja a Julián en paz! A sus pies, las aguas cristalinas comenzaron a agitarse, reflejando el caos que se desataba. Los ojos de Julián se ampliaron y un escalofrío recorrió su cuerpo. «Roberto, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz tembló, mientras la multitud contenía la respiración, incapaz de moverse. María sintió como si el mundo se detuviera. No solo era su exnovio, era la encarnación de su peor pesadilla. «Tú no eres. ¿Quién para estar aquí con él?», gritó Roberto, su voz resonando en la noche como un trueno. «Nunca debiste salvarlo. Deberías estar a mi lado, no en sus brazos». Los murmullos se intensificaron. Las miradas se cruzaron como puñales. Nadie entendía el porqué de este ataque. Pero María sí. El pasado regresó con brutalidad. La traición, la desconfianza. Roberto había sido un capítulo oscuro en su vida, uno que había jurado cerrar. Sin embargo, su amor había sido como una sombra, siempre allí, siempre amenazante. «Roberto, este no es el momento», intentó decir, su voz ahogada por el miedo. «Tú no entiendes», interrumpió él, con la pistola temblando en su mano. «Siempre quise protegerte, y él solo te arrastrará. Esto es por tu bien». El aire se volvió pesado, cada palabra un golpe en el pecho de María. Julián, aún tembloroso por el agua, se movió un paso hacia adelante. «Ellos no tienen que terminar así. Suéltala». Pero eso solo hizo que Roberto apretara el dedo sobre el gatillo. La multitud murmuró. El miedo se extendía como un virus. «Cierra la boca, empresario de pacotilla». Roberto rugió. «Todo este espectáculo no es más que un juego para él. Tú no sabes nada de ella. Ella es mía». María se sintió atrapada en una telaraña, sus ojos reflejando el horror mientras se daba cuenta del doble filo de sus decisiones. «¡Basta! ¡Basta! Por favor». Superficialmente se hizo una súplica desesperada, pero en el fondo sabía que esto era más que un conflicto personal. Roberto no solo la amenazaba a ella, amenazaba el equilibrio de todo. Su madre, su hermano, ese oscuro secreto que había enterrado. El ambiente se tornó electrizante. Las miradas de la multitud se desviaron mientras veían cómo un extraño coche negro se detenía abruptamente. La imagen impactante de un grupo de hombres saliendo, con chaquetas oscuras, apareció de la nada. María,
Uno de ellos gritó, entrando en la escena inesperadamente. Era su hermano, Carlos, y detrás de él otros rostros conocidos, todos conectados por la misma tragedia. Las cabezas se volvían, buscando respuestas. Pero solo encontraban más preguntas. «¡Carlos, no!», gritó María. Pero era demasiado tarde. Con su aparición, el caos se intensificaba. Los hombres comenzaron a avanzar, haciendo que la tensión fuera aún más insoportable. Roberto no era el único con secretos, y la familia de Julián estaba en el centro de una tormenta que jamás imaginaron. «¿Qué está pasando?», preguntó Julián, mirando a María con ojos que resumaban confusión y miedo. La historia que creían conocer estaba a punto de ser reescrita de una manera que nadie podía prever. Y así, mientras los ecos de risas y música se desvanecían, la noche se repletó de promesas rotas y secretos inconfesables. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién podía? ¿Realmente salvar a quién? La tensión flotaba en el aire. María podía sentir cómo el corazón le latía en las sienes. Julián la miraba con confusión, su mente llena de preguntas. La aparición de Carlos, su hermano, lo cambió todo. «¿Qué está pasando?», preguntó Julián con voz entrecortada. La multitud murmuraba, ansiosa, expectante. Carlos dio un paso adelante, su mirada fija en Roberto, que aún sostenía la pistola temblorosa. «¡Bájala, Roberto!», gritó, su voz profunda reverberando. «No es la solución. Esto solo va a terminar mal». La multitud contuvo la respiración, el miedo palpable en el aire. María quería gritar, advertirle que todo se estaba saliendo de control, pero las palabras se le ataron en la garganta. La imagen de su hermano allí, enfrentándose a su exnovio, llenó de horror y de rabia. «¡Carlos! Por favor, retrocede», logró articular, pero ya era demasiado tarde. «¡Nunca entenderás!», Roberto aulló, sus ojos desorbitados. «Siempre has estado con él, no conmigo. Estás traicionándome, María». Su voz resonaba desgarradora, como un eco de su tormento. Julián avanzó decidido. «¡Detente! No quiero pelear. Aún podemos resolver esto». Pero todas las advertencias cayeron al vacío. En un impulso, Roberto levantó el arma. María quedó paralizada. El tiempo se detuvo. «¡No, no, no!», gritó Carlos, avanzando con rapidez, listo para intervenir. ¡Bang! El estruendo del disparo hizo vibrar el aire. El mundo de María se tornó en una explosión de luces y sombras. El estruendo la dejó muda. Se sintió caer. Un instante eterno. Cuando el estruendo se disipó, el pánico la envolvía. «Carlos, no». La voz se le escapó como un susurro. Los ojos de todos se dirigieron al suelo, donde una figura yacía. Carlos, su hermano, heridas en el costado, respirando en forma entrecortada. Un silencio atroz envolvió la escena. La multitud se contorsionaba entre el miedo y la confusión. «¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien. «¡Es una locura!», clamó otro. Las miradas se cruzaban. Las expresiones eran una tormenta de incertidumbre. María estaba en shock. Sus pies apenas tocaban el suelo. «No, ¿por qué?», solo podía balbucear. Julián se acercó, aturdido, su rostro pálido. «Carlos», susurró, la ansiedad creciendo en sus ojos. María se acercó a su hermano que yacía en el suelo, una sombra bebida que se desvanecía rápidamente. «Carles, por favor, aguanta. Te necesito.
decía, las lágrimas brotando. La multitud a su alrededor parecía un murmullo lejano. Solo existía ella, su hermano y el dolor desgarrador que se expandía como un fuego incontrolable en su pecho. María, yo. Carlos murmuró con esfuerzo. Sus ojos se cerraban. ¡No! ¡Despierta, por favor! Los latidos del corazón de María casi eran un eco en sus oídos. Todo se sentía vacío y en un instante recordó algo. Las palabras de su madre. El secreto de su familia. La conexión con Julián. ¿Qué estás escondiendo, María? La voz de Julián regresaba a su mente, como un susurro constante entre las sombras. ¿Era este el momento de revelarlo todo? Pero su corazón estaba destrozado. En un giro inesperado, todo se volvía más complicado. Carlos, herido, ¿sería capaz de soportar el peso de la verdad? De repente, la multitud se dividió. Dos hombres entraron en la escena, altos, con chalecos oscuros que caminaban fijamente. Su presencia era opresiva. ¡Despejen el área! Uno de ellos ordenó, voz autoritaria. Miraron a Roberto con desprecio. Esto no se trata solo de usted. Con una rapidez sorprendente, lo inmovilizaron, confiscando el arma. Todo giraba. ¿Qué había sido realmente este encuentro? ¿Quiénes? ¿Eran esos hombres? La verdad que parecía latir en el fondo. Estaba a punto de salir a la superficie. María miró a Julián. Su mirada entre la confusión y una angustia que podía palparse. ¿Qué significa esto?, preguntó, pero en su interior sabía que una tormenta se acercaba. Y no solo la de esa noche. Todo lo que había creído saber se tambaleaba. Ahora, ¿quién podría realmente salvar a quién? ¿Existían secretos aún más oscuros por desenterrar en esta intrincada red de traiciones y pasados compartidos? La respuesta quedaba suspendida, como una sombra rodeando el desasosiego que invadía el aire, y el miedo de lo que vendría a continuación. La tensión flotaba en el aire. María podía sentir cómo su corazón latía fuerte, como un tambor en su pecho. Julián la miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Carlos, su hermano, había llegado como un rayo, pero la atmósfera estaba cargada de dudas. ¿Qué demonios había sucedido aquí? ¡Despejen el área!, gritó uno de los hombres de chaqueta oscura, pero nadie se movía. Todos estaban paralizados en el horror de la escena. El grito de María apenas resonó. «¡No, Carlos! ¡Por favor!». Su hermano estaba en el suelo, claramente herido. El estruendo de un disparo aún retumbaba en sus oídos, y las miradas se concentraron en Carlos, que luchaba por respirar, su rostro pálido. «Vamos, llama a una ambulancia», se escuchó entre la multitud. Pero María sintió que el tiempo se había detenido. Cada segundo era un golpe de dolor. «¡Carlos, aguanta!». Las lágrimas caían por su rostro mientras se inclinaba sobre él. «No, no te vayas. Te necesito aquí», susurró. La multitud era solo un murmullo lejano. En su mente, un caos de recuerdos la invadía. Su infancia, su madre, las sombras del pasado que había creído enterradas. «¡Aléjate de él! ¡No te acerques!». Roberto, que había sido el causante del desastre, estaba a unos pasos de distancia. Se mordía el labio, no sabía si acercarse o retroceder. «Esto no tenía que pasar, María. Yo solo quería protegerte». El rostro de Julián se tornó severo. «¡Cierra la boca!». «Esto es tu culpa», replicó, su voz temblorosa, pero fuerte. Todos los ojos estaban sobre ellos. La concentración de dolor y temor había creado una atmósfera sutil. El conflicto era palpable. Mientras tanto, la figura de Carlos seguía enflaqueciendo. María le tomó la mano
sintiendo su calidez cada vez más fría. «Por favor, hermano, no me dejes», le imploró. Pero la intensidad de la vida estaba desvaneciéndose. Justo cuando parecía que todo se acababa, un grito desgarrador resonó desde la entrada de la mansión. «¡Alto, todo el mundo! ¡Alto!». Una mujer apareció en la escena. Era Gabriela, la madre de Julián. Su rostro estaba pálido y en sus manos sostenía una carpeta desgastada. «No puede ser». Su voz temblaba, pero había una fuerza en ella que hizo que todos se giraran hacia ella. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué trae esa carpeta?», se preguntó. Julián también pareció recordar algo. Dio un paso hacia su madre, confuso. «No puede ser verdad», murmuró Julián, mientras Gabriela abría la carpeta con manos temblorosas. «Todo esto está conectado». En ese momento, los rostros se iluminaron con la magia de lo inesperado. Entonces, el aire se volvió denso, como si algo diestro estuviese por desatarse. «Esta investigación solo la ha visto la familia. No se suponía que debías enterarte, Julián», anunció Gabriela, la voz apenas audible. María sintió un nudo en el estómago. La revelación era como un trueno. «¿Qué investigaron? ¿Qué ocultaron de mí?», gritó, su voz resonando en la confusión. ¿Acaso esto tenía que ver con su pasado? ¿Con su hermano y el asesinato que siempre la había perseguido? La multitud se agolpaba, robando segundos eternos de la situación. Julián miró a su madre, una especie de fuego en sus ojos. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Qué está pasando ahora?». Cada palabra parecía más pesada que la anterior. «Dan un paso atrás». Las dudas pesaban y la verdad fluctuaba en el aire, lista para caer y escandalizar a todos. Pero justo cuando Gabriela iba a hablar, un relámpago iluminó el cielo. El estruendo feroz hizo temblar el suelo. ¡Bang! Un coche no identificado acababa de estrellarse contra la verja. La multitud quedó en shock. Miradas de desconcierto y horror se cruzaron en medio de la confusión. En el coche, la puerta se abrió, y antes de que pudieran profesar lo que sucedía, alguien salió corriendo. La figura se acercó con una actitud frenética, con su rostro medio cubierto por una capucha. Las miradas se volvían hacia ella, y sus pensamientos se tornaron en un torbellino. ¿Quién era? ¿Y qué significaba eso? La relación entre ella, Julián y la familia no era lo que parecía. Nuevamente la sombra del pasado empezaba a acercarse, y todos estaban en medio. El miedo se hacía inmenso, y el susurro de la verdad acechaba. María sintió que le faltaba el aliento. ¿Qué había desencadenado esta raíz de verdades ocultas? Aquí, en esta cosa descontrolada, estaba a punto de estallar una cadena de eventos que cambiarían todo. La pregunta era, ¿podría ella enfrentar esto? ¿Y qué haría para proteger a los que amaba? La noche apenas comenzaba, y el misterio, ahora más vivo que nunca, se adentraba en su corazón. La figura encapuchada se acercó rápidamente, y todos contuvieron la respiración. «María», volvió a gritar, su voz llena de desesperación. «Eres la clave. Todo depende de ti». Sus ojos ardían con una intensidad que hacía temblar a María. ¿Quién era aquel desconocido? ¿Qué quería de ella? De pronto, un estruendo reverberó y todos se giraron hacia la mansión. El sonido de un cristal rompiéndose resonó y una segunda figura apareció corriendo por la puerta principal. Era Gabriela, la madre de Julián, con la carpeta aún en la mano. Su rostro estaba pálido,
como si hubiera visto un fantasma. «¡Detente! ¡Espera!», gritó, avanzando hacia ellos. El caos se multiplicaba. «¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay en esa carpeta?», exigió Julián, las palabras brotando de su boca como un torrente. María sintió que el aire se le escapaba. Su corazón latía con fuerza. La tensión crecía, pesada y eléctrica. La multitud estaba paralizada. La atención focalizada en el enredo que se estaba formando ante sus ojos. Gabriela, aún respirando con dificultad, intentó aclarar la situación. Es todo un error», comenzó, pero su voz se ahogó en el grito de Roberto. «¿Error? Esto no puede ser un error», exclamó, aún sosteniendo la pistola, temblando de rabia. «Todo esto fue por culpa de él, de Julián. Siempre ha estado por encima de mí. Nunca me dejaste entrar en tu mundo». Su mirada ardía mientras apuntaba al empresario, y el sudor goteaba por su frente. María sintió un escalofrío. «No, Roberto, esto no es el camino». Intentó apartar la mirada mientras las palabras se le enredaban. La locura en los ojos de Roberto la asustaba. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un fuerte grito cortó el aire. «¡Mamá, no!». Era Carlos, su hermano, tratando de levantarse del suelo. El brillo de sus ojos estaba disminuyendo, pero aún intentaba hablar. «María, esto no puede continuar así», gritó, su voz apenas un susurro, mientras miraba a los hombres de chaqueta oscura que flanqueaban a Roberto. Ahora completamente inmóviles, tomando el control de la situación. «Carlos», gritó María, desesperada por su hermano. La atmósfera se tornaba más crispada, el aire pesado. De pronto, la encapuchada se abalanzó sobre Roberto, empujándolo de golpe. La pistola voló de su mano, deslizándose por el suelo como el destino que todos querían evadir. Un grito desgarrador, más fuerte que cualquier disparo, retumbó en el aire. En un giro inesperado, la figura descubrió su rostro. Era Mariana, una amiga de la infancia de María, aquella que había desaparecido años atrás. «¡Todo esto es por mí!», exclamó, su voz temblorosa pero llena de fuerza. «La verdad de lo que ocurrió aquella noche está en la carpeta. Su familia no es lo que parece. Ellos tienen sangre en las manos». Los murmullos de la multitud crecieron, los rostros se teñían de confusión y miedo. María sintió que la tierra se movía bajo ella. ¿Qué estaba pasando? La verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Su mundo, su familia, sus recuerdos, todo se tambaleaba al borde del abismo. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Julián, asustado. «Esto no puede ser la razón de todo». Pero Mariana lo interrumpió. «La investigación que tu madre tenía, la conexión con tu familia, está todo ahí. La tragedia que vivieron, los secretos que guardaron, el deber de protegerte, te ha mantenido a ti y a tu madre en la oscuridad». El corazón de María se detuvo. ¿Podía ser cierto? ¿Acaso todo lo que había conocido era una gran mentira? Las lágrimas brotaron de sus ojos. El aire estaba cargado de traición y secretos. Su vida estaba a punto de caer en un abismo del podría salir. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una figura apareció detrás de Mariana. «¡Suficiente!», gritó, y el caos se detuvo. La voz resonaba con autoridad. Era el padre de Julián, un hombre del que nadie había escuchado hasta ahora. La verdad
no puede ser revelada así. No todavía. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de promesas rotas y revelaciones devastadoras. Todos miraban con incredulidad. ¿Qué más se escondía en las sombras? La historia apenas comenzaba a revelarse y las conexiones prohibidas estaban a punto de salir a la luz. El misterio del pasado, los secretos y traiciones estaban entrelazados de tal forma que al final nadie sabía quién podría realmente salvarse. Asimismo, la figura encapuchada avanzó con determinación y el aire se volvió tenso. «María, eres la clave. Todo depende de ti», repitió, su voz temblando, pero firme. Todos la miraron. La presión aumentaba como un globo a punto de estallar. De repente, Julián dio un paso hacia ella, su rostro confuso, lleno de emociones encontradas. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres?», preguntó, y su voz filtraba angustia. María podía sentir cómo su corazón latía descontrolado. Ignoraba qué estaba pasando, qué secretos se desnudaban ante sus ojos. Pero el silencio se rompió cuando Gabriela, la madre de Julián, hizo un movimiento hacia adelante, la carpeta aún temblando en sus manos. «No puedes revelarlo todo, Mariana», dijo, dejando caer las palabras como si fueran bombas. La multitud se agolpó. Las miradas se dispararon entre ellos. Algo oscuro estaba por salir a la luz. El círculo se fue cerrando y la encapuchada tomó aliento. «Todo comenzó años atrás», dijo, mientras los ojos de todos se centraban en ella. «Eran días de oscuridad, la noche de la tragedia. Ese secreto que has guardado, María, no es solo tuyo, es de todos». La confusión se apoderó de la escena. La gente murmuraba, tratando de entender. «¿Qué tragedia? ¿De qué estás hablando?», preguntó un hombre del fondo, su voz cargada de inquietud. «No todos deben estar aquí», murmuró Gabriela. Su mirada se deslizó hacia Julián y luego hacia María. Su voz temblaba. «Este asunto es más grande de lo que todos creen. Hay cosas que están en juego». María, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, apenas podía respirar. «¡Dímelo! ¡Desembucha!», gritó, sintiendo cómo el miedo la envolvía. La figura de Mariana se acercó aún más. «Tu hermano no fue el único que sufrió. La noche que mataron a tu padre, él está involucrado». Las palabras resonaron fuerte como un disparo. María sintió que el aire se escapa de sus pulmones. «¿Qué?», soltó. La incredulidad la envolvía. «Eso no puede ser cierto. Mi padre». «Todo está conectado», interrumpió Mariana. «Lo que pasó esa noche cambió la vida de todos. Julián, tu familia ha estado haciendo maldades por años. Todo se remonta a ese crimen». Julián retrocedió sin poder comprender. «¿Mi familia? Pero no puede ser posible. He vivido con esta imagen perfecta de ellos toda mi vida». La multitud se convirtió en un mar de murmullos. El caos, como un frasco de vidrio rompiéndose en pedazos. Las miradas se centraron en Gabriela, quien respiraba con dificultad y, después de un instante de silencio, soltó la bomba. «Tu abuelo estaba en el negocio de la corrupción. Su muerte fue un encubrimiento, un juego de poder. Y tú, Julián, eres el último en la línea. Ellos no quieren que descubras la verdad». «¿Qué más has estado ocultando?», preguntó Julián, herido y furioso. «No puedo creer que me hayas hecho esto». Mientras las palabras flotaban en el aire, otro estruendo retumbó y todos se voltearon. Un auto oscuro se detuvo abruptamente frente a la mansión. Una figura salió de él. Un hombre de chaqueta negra. «¡Alto!», gritó.
entre sudor y desespero, apuntando con un dedo. Las miradas se dispararon y una ola de inquietud recorrió el lugar. «Vine a advertirles. Están en peligro», dijo, su mirada fija en María. «Ellos vienen por ti. Ellos saben lo que sabes». En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desataba. María miró a Julián, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué era todo esto? Relaciones desmoronándose, secretos oscuros y un pasado que aún amenazaba con devorarlos. La noche se tornó un mar de incertidumbre y el vacío llenó su pecho. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? La pregunta flotaba en el aire. Un eco persistente. ¿Podrían todos escapar de este laberinto de mentiras? Antes de que fuera demasiado tarde, la figura encapuchada avanzó con determinación y el aire se volvió tenso. «María, eres la clave. Todo depende de ti», repitió, su voz timbrada de urgencia. Todos en la escena contenían la respiración. La presión era asfixiante. Algo iba a estallar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julián. Su voz una mezcla de confusión y temor. María podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. ¿Cómo? Un tambor que anunciaba la tormenta que se avecinaba. ¿Qué había descubierto Mariana? La madre de Julián, Gabriela, avanzó también. «No puedes revelarlo todo ahora, Mariana». Su tono era una mezcla de pánico y rabia, mientras el rostro de Julián palidecía. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Mariana dio un paso hacia adelante. «No puedo quedarme callada. Lo que ocurrió aquella noche cambió nuestras vidas para siempre». Había en su voz una seguridad que sorprendía, como si estuviera lista para pelear una batalla perdida. La multitud empezaba a murmurar, y en esos murmullos María sentía que se le estrujaba el pecho. «¿Qué tragedia? ¿De qué hablas?», preguntó alguien del fondo, la voz llena de miedo y desconcierto. Ella sentía que el suelo se movía debajo de sus pies. «Tu padre, María, él no murió por accidente», dijo Mariana, su mirada fija en ella. «Fue parte de algo más grande, algo que tu familia no quiere que sepas». El silencio se hizo ensordecedor. María sintió como si una mano helada le apretara el corazón. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad». Su voz temblaba, pero la convicción de Mariana la golpeaba como un martillo. Justo cuando la tensión iba en aumento, un fuerte grito interrumpió el intercambio. «¡Alto!». Todos se dieron vuelta y una figura emergió del coche que acaba de llegar. Era un hombre, alto, con la cara tensa y los músculos marcados. «Salgan de aquí. Todos están en peligro». El rostro de Julián se oscureció. «¿Quién eres tú?». El hombre no respondió. Su mirada se centró en María. «No tienes idea de lo que está en juego. Tu vida y la de tu familia están en riesgo». Era como si hablara de un tsunami y todos estuvieran en la orilla sin darse cuenta de que se acercaba. María sintió el miedo correr por sus venas. «¿Qué quieres decir? Háblame». El caos se encendía a su alrededor. La tensión crecía como una bomba a punto de estallar. Julián frunció el ceño, tratando de comprender lo que sucedía. «Esto es una locura. María, ¿estás bien?». Su preocupación por ella era palpable, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Mariana sobre su padre. Se sentía atrapada entre dos mundos, el que respiraba complicidad y el que parecía tener secretos inconfesables. A medida que la multitud murmuraba,
El hombre dio un paso más y en un giro inesperado quitó la capucha. Y todos contuvieron el aliento. «Soy Ricardo, el hermano de tu madre», reveló. Y la sala quedó en un profundo y helado silencio. Todos miraban incrédulos. María sintió el aire escaparse de sus pulmones. ¿Qué significaba esto? Su madre nunca había hablado de un hermano. ¿Era esto otro secreto más? ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Ella escondió la verdad para protegerte, pero lo que ocurrió esa noche cambió todo, continuó Ricardo, su voz ahora más calmada. El mundo de tu familia es más oscuro de lo que imaginas. María se sintió mareada. La confusión se apoderaba de sus pensamientos. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué nunca había sabido de Ricardo? Todo se conecta, dijo Mariana, mirándola fijamente. La muerte de tu padre, el secreto familiar, el por qué estás aquí ahora. Han estado cuidando de ti, pero la amenaza se acerca. Nadie es inocente. La multitud murmuraba. El miedo era palpable. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo resonó en la distancia. Un sonido de motor, gritos, seguido de un choque. La multitud se agachó. El caos se desató. «¡Ellos están aquí! ¡Todos corran!», gritó Ricardo, mientras el miedo llenaba el ambiente. María sintió un nudo en el estómago. Todo estaba desmoronándose, y el futuro se tornaba incierto. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Podría ella enfrentar la verdad que estaba a punto de desatarse en medio del pánico? Y así, mientras las sombras se cerraban, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de desenmascarar lo que se escondía tras la familia que creía conocer? ¿O el destino la alcanzaría antes de que pudiera resolver el misterio que la rodeaba? La figura encapuchada avanzó con determinación, y el aire se volvió tenso. «María, eres la clave. Todo depende de ti», repitió, su voz temblando. La multitud contenía la respiración. Era el momento decisivo y todos estaban al borde de una revelación orquestada por el caos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julián, su asombro palpable. María sentía que su corazón latía acelerado, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué había descubierto Mariana? «Es hora de que lo sepas todo», dijo la encapuchada, mirando hacia todos. Pero antes de que pudiera proseguir, un estruendo retumbó cuando un auto oscuro se estrelló contra la verja. Las miradas se volvieron. El miedo se palpó en el aire. «¡Ellos están aquí! ¡Corran!», gritó la figura de Ricardo justo antes de que el caos estallara. La multitud estalló en gritos y empujones, todos intentando escapar, buscando refugio. «¡No, María, espera!», gritó Julián, desesperado por llegar a ella. El pánico era contagioso. Todo el mundo corría en direcciones opuestas. María sintió un nudo en el estómago y en un instante decidió que no podía moverse. Estaba atrapada entre el miedo y la urgencia. De repente, un ruido ensordecedor la hizo girar. La encapuchada gritó: «¡María, ven con nosotros!». En ese momento, la figura se quitó la capucha, y lo que reveló hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Era Ana, su mejor amiga de la infancia. «¡Ana! ¿Eres tú?». La incredulidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Sí, yo lo siento. No hubo tiempo. Tu padre no murió solo. Él estaba investigando algo muy grande. Ellos saben que estás en peligro», explicó, su voz vibrando con una urgencia desesperada.
La confusión reinaba. ¿Por qué Ana estaba aquí? ¿Qué tenía que ver su padre con todo esto? Cada nuevo giro parecía más intenso que el anterior. Sin embargo, el horror se intensificó cuando vieron a alguien salir del auto oscuro. Era Roberto, con un grupo de hombres a su lado, vestidos de negro, cargando armas. ¡Atrápenla!, gritó Roberto, señalando a María con furia. En ese instante, todo se tornó un torbellino de movimientos. Julia y Ana se lanzaron sobre María, empujándola al suelo, intentando protegerla. El sonido de disparos resonó en la noche, llenando el aire con matices de terror. ¡Baja al suelo!, gritó Julián, mientras se interponía entre ella y los hombres armados. El sudor le resbalaba por la frente y el miedo en sus ojos era evidente. María miró a su alrededor. Los rostros se encendían con el pánico, mientras otros intentaban encontrar refugio. Un disparo más y la gente gritaba. La escena era un caos absoluto. Entonces, de repente, un hombre vestido de negro se tambaleó y cayó al suelo. «Déjala en paz», dijo con un gruñido, y allí el grupo se detuvo, sorprendidos. «¡Tú traidor!», gritó Roberto, apuntando al hombre caído. Nadie se había dado cuenta de que ese hombre era un exaliado de Roberto, alguien que había decidido revelarle la verdad a María. Con sus últimas fuerzas, él miró a María y dijo: «Ten cuidado. Ellos son parte de una red secreta. No confíes en nadie, ni en Julián. Nadie es quien dice ser». El frío recorrió la espalda de María. Aquellas últimas palabras resonaban en su mente. La urgencia del momento se sentía como un hacha que golpeaba su corazón. Solo podía pensar en una cosa: la verdad. ¿Cuál era la verdad detrás del dolor y el sufrimiento que la rodeaba? El hombre se hundió en el silencio, y lo que había dicho la dejó paralizada. Una sombra cayó sobre su mundo, cubriendo todo con una oscura incertidumbre. Las miradas se cruzaron, y en ese instante todos sintieron que el aire se les escapaba. El caos seguía a su alrededor, pero María se daba cuenta de que debía actuar. Cada decisión contaba. Mientras sus amigos se enfrentaban con la intención de protegerla, el pasado empezó a chocar con el presente. «¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí!», gritó Julián, tirando de su brazo. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire. ¿Qué haría si tenía que elegir entre el amor, la amistad y la verdad? ¿Podría despejar las sombras de su vida de una vez por todas? Y así, mientras corrían hacia el futuro incierto, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría María enfrentar los secretos ocultos que se habían infiltrado en su vida? ¿Y qué sombras acechaban más allá de la siguiente esquina? La noche apenas comenzaba, y el destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. La figura encapuchada avanzó con determinación, y el aire se volvió tenso. «Eres la clave. Todo depende de ti», dijo de nuevo, pero esta vez su voz temblaba con la urgencia de alguien que sabía que el tiempo se les acababa. La multitud estaba tan quieta que uno podía escuchar el latido de su propio corazón. Las adrenalinas corrían. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julián.
su rostro. ¡Álido! María sentía cada vez más como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué descubrió Ana que había sido tan devastador para ella? De repente, un estruendo retumbó. Un coche oscuro, lleno de hombres vestidos de negro, se estrelló con fuerza contra la verja del jardín, haciendo que todos se sobresaltaran. La multitud gritó y comenzó a dispersarse en todas direcciones, empujándose entre ellos como si esa fuera la única forma de sobrevivir. Algunas personas caían, pero María se mantuvo en pie, paralizada. «María, ven aquí», gritó Julián, extendiendo su mano hacia ella, pero su voz se perdió en el caos. El corazón de María latía fuerte en su pecho, mientras le mantenía la vista a la encapuchada. «¿Qué está sucediendo? Porque ellos vienen por ti», dijo Ana, su voz cargada de pánico. Los hombres de negro salieron rápidamente del coche, apuntando hacia la multitud, gritando órdenes. Se desató la locura. «¡Corre!», gritó Ana, y en un instante de claridad, María sintió que debía moverme. Mientras corría, su mente giraba, llena de preguntas. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Por qué la estaban buscando? Entonces, una luz intensa iluminó la escena. Una explosión repentina, seguida de un gran resplandor, deslumbró a todos. Instintivamente, María se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, vio a varias personas caer al suelo, y un grito desgarrador atravesó el aire. ¡No! ¡Era Carlos! Tumbado en el suelo, sonriendo con esfuerzo. «¡María! ¡No! ¡Muévete!». Se sintió como si el tiempo se detuviera. La confusión se llenó de terror. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba su hermano allí? La figura encapuchada, Ana, se lanzó al lado de Carlos, intentando ayudarlo. «¡Carlos, aguanta!». Pero el rostro de su hermano mostraba un dolor garra. «No puedo», dijo, su voz entrecortada. Y entonces lo que sucedió hizo que el corazón de María se detuviera. Un destello de luz blanca. Algo voló. «¡Atrás!», gritaron los hombres de negro. Una explosión. El sonido fue ensordecedor. Todo se llenó de humo y pedazos de escombros volaban. Envuelta en la confusión, María sintió que el mundo que conocía se desmoronaba frente a sus ojos. Cuando el humo finalmente se disipó, la imagen que se le presentó fue devastadora. Ana y Carlos estaban en el suelo, y la mancha de sangre se extendía. «¡Ana!», gritó, corriendo hacia ellas. «¡No! ¡No, no, no! ¡Ayúdame!», suplicó Ana, sus ojos llenos de lágrimas, un grito de ayuda que resonó en su pecho. «Tu padre, todo está relacionado. Es un plan». Pero antes de que María pudiera asimilarlo, un fuerte estruendo logró ahogar la confusión. «Carlos», murmuró, alzando su mano, todo es parte de esto». Su voz se desvanecía mientras la imagen de su hermano se desdibujaba ante ella. Las negras figuras se acercaban cada vez más, y María entendió que el tiempo se había agotado. Todo esto era más grande de lo que jamás había imaginado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuándo se convertiría en la clave de toda esta oscuridad? ¿Y quiénes eran realmente sus aliados? Aquella noche, el dolor y la confusión se apoderaban de su corazón, y mientras el silencio la rodeaba, comprendió que las respuestas eran más aterradoras que las preguntas. Y sin embargo, ella debía enfrentarlo. El horror estaba lejos de haber terminado, y el destino estaba a punto de tomar un giro impactante que nadie había anticipado. La incertidumbre
se cernía sobre ellos, acechando como un rayo en la tormenta. La verdad emergía. Y con ella, la realidad se deslizaba hacia un abismo desconocido. María se arrodilló junto a Carlos, su corazón latiendo desbocado. Las palabras del hombre caído, el eco de una vida entrelazada con secretos, retumbaban en su mente. Tu padre, todo está relacionado. Resonaba en su cabeza como un mantra aterrador. Ana intentaba aplicar presión sobre la herida de Carlos, pero la escena se desbordaba en caos a su alrededor. «¡No te vayas, Carlos! ¡Aguanta!», gritó María, que ahora sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las sombras de los hombres de negro se acercaban, sus rostros serios, mientras órdenes de alto y disparos resonaban en el caos. Todo lo que conocía estaba en peligro, y el destino de su familia parecía pender de un hilo. «¡María!», Julián gritó desde el otro lado, intentando abrirse paso entre la multitud descontrolada. Su preocupación era palpable. «Tienes que salir de aquí». Pero ella no podía moverse. Las lágrimas brotaban por sus mejillas mientras miraba a Carlos, aquel hermano que siempre había estado a su lado. «¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?», preguntó, buscando respuestas en los ojos heridos de su hermano. La incertidumbre calaba en sus huesos y el pánico amenazaba con consumirla. Entonces, el hombre que había entrado a la escena gritó de nuevo: «¡Están detrás de ti! ¡María! ¡Debes ser rápida!». En ese momento, la encapuchada, que resultó ser Ana, levantó la vista. «¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡No podemos quedarnos aquí!». Sin pensar en las consecuencias, María sintió una oleada de determinación. Hacía falta un héroe, y no iba a dejar que el destino decidiera por ella. «Carlos, resiste», exclamó, mientras se deslizaba con Ana detrás de ella. Pero a medida que corrieron, el eco de las palabras de Ricardo la seguía. Todo está conectado. Los recuerdos de su niñez, de su padre, de la oscuridad entre ellos, comenzaban a entrelazarse con el presente. Corrieron, el humo y el caos sacudiendo el aire a su alrededor. Julián se mantuvo cerca, a su lado. «Lo resolveremos, María. Juntos», prometió, y algo en su voz la llenó de una chispa de esperanza. Aunque todo era incierto, finalmente encontraron un lugar donde esconderse. En un rincón oscuro del jardín se agacharon, la angustia llenando el aire. «¿Qué hacemos ahora?», susurró María, apretando los puños, dándole sentido a su locura. «Debemos descubrir la verdad. No podemos permitir que todo lo que decía tu padre se ahogue en el silencio», respondió Ana, respirando con dificultad. En ese momento, el sonido de pasos resonó. Eran los hombres de negro, buscando con intención. María sintió que el miedo la paralizaba, pero el eco de su hermano resonaba en su mente. «No podría rendirse. Tengo que enfrentar esto», pensó. Un grito le hizo volverla. «¡Atención!». Un grupo de personas se acercaba, pero no eran los hombres de negro, eran aliados desconocidos. El líder de ellos se acercó y sin presentación dijo: «¿Eres María? Ven, hay cosas que necesitas saber». Julián y Ana intercambiaron miradas, y María supo que ese era su momento. Se levantó, el destino ante ella. Mientras avanzaban, con la tensión palpable en el aire, sintió una oleada de valentía finalmente asomarse. Tanto dolor, tantas pérdidas, pero ahora, gracias a ellos, a su hermano, había una luz en el túnel,
y con esa luz avanzaron, adentrándose en la oscuridad que habían estado destinados a enfrentar juntos. Pero mientras escapaban, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Realmente serían capaces de desentrañar la verdad y sobrevivir a lo que venía? ¿O el misterioso pasado terminaría con todos ellos? Antes de que te vayas, esto no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. ¡Hazlo ya!